Bueno, entonces la semana pasada nos llevó el encuentro de Alajá hasta los códigos medievales. En esos códigos vimos que el objetivo era tomar todas las leyes judías que están todas dispersas por la Torá y el Talmud, sin ningún tipo de orden, y codificar. La codificación es el arte de ordenar las leyes para que cualquiera las pueda entender, las pueda buscar y pueda saber qué hacer. Si vos hoy tenés una duda, decís, uy, la semana que viene, el sábado noche, el domingo a la mañana, es Purim. En Purim, ¿se usan tefilim o no se usan tefilim? Es una pregunta lógica clara, clásica. Tefilim, uno dice, se usa todos los días, menos en las fiestas judías. Menos en Shabbat, menos en Pesach, menos en Shavuot. Pero Purim no está en la Torah, entonces no es Hag. Entonces, en Purim, ¿nos ponemos tefilim o no nos ponemos tefilim? Bueno, si vos querés sacar la respuesta a esa pregunta en la Torá, no la vas a encontrar porque Purim no está en la Torá. Si vas al Talmud, podés llegar a encontrarla. Andá a leerte el Talmud. O sea, lo hablamos la semana pasada, son 63 tomos, le va a llevar la vida entera. Entonces, hubo gente que agarró esa Torá, esos códigos, ese Talmud con toda la Edad Media y lo transformó en un código. Entonces, vos hoy querés saber eso, buscás en el índice del código, buscás Tefilim y buscás los capítulos. Entonces, buscás Hagim. Y vas a encontrar que en Pesach no se usa, que en Shavuot no se usa, pero que en Purim y en Hanukkah sí se usa. Les ahorré el trabajo. Estaban re preocupados. Eso o llamás al Rebanda Sumas al rabino y se puede dar pescado. Cosa que alguna vez hizo Martín, por eso lo digo. Entonces, siempre es bueno tener un amigo rabino a mano, porque te saca de un montón de aprietos. No sé si son aprietos para ustedes o no, pero es parte. Tengo que ver si tengo que ir admitiendo gente. Esto es un jueguito. Bueno, con eso terminamos. O sea, lo último que vimos, vamos a ponerlo en presentación, que estaba a quedar un poquito más lindo. Lo último que vimos tuvo que ver con eso. Estos son los códigos. Y vimos que el último código que se hizo fue el Shulchan Aruch. Si alguna vez escucharon la palabra, es el último código. Yo les conté que después vino el mapá, que lo tapó, que es el mantel, la mesa está servida y el mantel, que es como todo listo ahí, sabes qué hacer. Yosef Caro es el Shulchan Aruch. Y el mapá, Moshe Isserles. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Cracovia, muy bien. No sabía. Bueno, eso, ahí tenemos el mapa que vimos la semana pasada, por eso fui rápido. Esto es simplemente un repaso. Bueno, lo que voy a decir ahora es un poquito técnico. Los que no quieran profundizar mucho, pongan 5 minutos pero automático y no me escuchen. Es un poquito más técnico y después el repaso es recontra importante. Lo que les quiero decir un poquito técnico es que los que hacen la halajá, los que hicieron la halajá durante todo el tiempo de la Edad Media, durante toda la historia judía después del Talmud en adelante, que se dedicaron a hacer esto, se dividen en dos grupos. Se llaman Rishonim y Aharonim. Gracias. Rishonim y Aharonim. Los que están antes del Shulchan Aruch y los que están a partir del Shulchan Aruch. No importa esto, por si alguna vez escuchan la palabra Rishonim y Aharonim. Rishon son los primeros, Aharonim son los últimos. Aharón, Aharón, Habib. ¿Escucharon una vez en hebreo? Aharón, Aharón, Habib. El último, el más querido. Es el premio consuelo. Ese Aharón, Aharón, Habib es, bueno, sos último, pero te quiero mucho igual. Pero la idea es que los códigos medievales están hechos por rabinos que se dividieron en dos grupos. Listo. Con eso me alcanza que sepan una clasificación que entre los que estudiamos judaísmo es recontra clásica, pero ustedes son personas normales, no ratones de bibliotecas judías. Bueno, ahora sí, lo que vamos a hablar ahora es súper importante. Tengo que ver si alguien entró al Zoom para darle la invitación. Tengo que hacer algún sistema para que me avise que hay alguien en el Zoom.
¿Quién? Pero no hay nadie. Ah, puede ser que alguien que esté en el Zoom siempre pueda habilitar. Está bien. Bueno, toda la halajá, que es el conjunto de las leyes judías, venían acompañando al pueblo judío en una fantasía que no es real, de que todo el pueblo judío más o menos cumplía la ley. No es verdad, pero se simplifica diciendo, bueno, en la antigüedad la gente religiosa, no había laicos en la antigüedad, o había muchos menos, los que no eran religiosos eran los menos. La mayoría de la gente más o menos cumplía. Acuérdense que no había Estado nacional como hoy, no había leyes. O sea, vos nacías en el lugar y ¿qué era? ¿Cuál era tu marco, tu encuadre? Era tu vida religiosa. ¿Dónde anotabas cuando había un nacimiento? No había registro civil. En el templo, en tu sidur. Cuando digamos, la vida pasaba por lo religioso, el poder que tenían las instituciones religiosas en la antigüedad, lo envidio profundamente, porque arreglaban la vida de la gente. Yo no arreglo ni nada, ni mi casa, pero en general la vida religiosa en la antigüedad tenía mucho peso, mucha fuerza, y la gran mayoría de la gente seguía ese proceso. El golpe que cambia la humanidad es el iluminismo, la modernidad, la Revolución Francesa, siglo XVIII, el siglo de las luces, para la vida religiosa es el siglo de la oscuridad, no de las luces. O sea, terminaron con el monopolio de la vida de la gente en manos de los religiosos para pasar a los políticos, jódanse. O sea, nos echaron a nosotros, pensaron que era un progreso y recibieron a los políticos. No sé qué es peor, te dirán. Pero es un cambio tremendo, es un paradigma nuevo. La gente ya no se arregla más por qué dice el rabino, qué dice el cura, qué dice el imán. Es qué dice la ley. Y aparecen los códigos de leyes de los países. Y aparecen los estados-nación. Y aparecen los impuestos. Y aparecen la casta. ¿Está bien? Esto es insoportable. Ven, cada vez que veo tengo que admitir a alguien. A ver, algunos, vamos a hacer el caso a la idea brillante de Adrián. ¿Quién de ustedes quiere ser coanfitrión? Lo hago coanfitrión y admite a todo aquel que se suma. ¿Quién está tranquilo en la casa? Levánteme la mano y puede hacer, simplemente admitir. Marina, te ganaste el premio, gracias. Esto no te da más puntos en el examen final. Bueno, se supone que si alguien está en sala de espera, lo puedes hacer entrar. Y también puede ser otras cosas, Marina, pero no abuses, ¿eh? Confío en vos. Genial, gracias. Bueno, gracias, Adri, por la brillante idea. Bueno. No, pero este año en Yom Kippur tenés media hora menos de ayuno. Bueno, eso uno lo podía hacer antes, hoy no puede hacer. Bueno, los rabinos, lo religioso, tenía un poder tremendo. La halajá regía la vida de la gente básicamente porque no había competencia, no había otra ley en paralelo. Está bien, estaban los reyes, estaban los señores feudales, había autoridad, por supuesto. Pero la vida cotidiana estaba arreglada por la religiosidad. Y la gente vivía alrededor de lo religioso. Entonces, si yo era el rabino, tenía poder sobre ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes no cumplían con la halajá, con la ley, como yo se las presentaba, yo tenía un arma tremenda. ¿Cuál era el arma para... ¿Cómo se llama eso? No, Jerem. Yo tenía un as de espada, que es el Jerem, la excomunión. Yo venía acá y decía, muchachos, en Purim se me ponen todos tefilim. Y algunos decían, no, si en las fiestas no se usa, yo no me voy a poner porque es fiesta. Y yo me enteraba, te llamaba a mi oficina y te decía, escuchame una cosa, me enteré que no te pusiste, ojo, lo que la gente hacía en la vida privada no se metían los rabinos, pero lo que trascendía, si uno decía, yo no le hice caso al rabino, y me llegaba, uno insistía, molestaba. Llegado el caso de que no lo cumplían, yo decía, ¿saben qué? Él, nadie le habla.
Ponía un tiempo determinado, puede ser 2 meses, 6 meses, un año o la vida. ¿Cómo? Como Spinoza, que es el caso más conocido, pero esto era habitual en grado pequeño, no toda la vida. ¿Un rabino podía decidirlo? Es así. Cada lugar tiene un rabino o una zona de influencia. Es el Mara de Atra, es la autoridad alágica de ese lugar. Que el alcance lo da la cantidad de seguidores que tiene. O sea, yo soy el Mara de Atra de mi persona, porque es hasta donde llego. Pero hay rabinos que tienen como una comunidad entera, que es el que legisla toda esa comunidad, y es el reconocimiento que le dan, y entonces la autoridad de su jerem va. ¿Por qué? Si yo te pongo un jerem a vos, bueno, te vas a otra comunidad. Ahora, si esa comunidad también me respeta como rabino, va a decir, no, Fabi te dice un jerem, vos no venís acá. Entonces, depende del alcance que yo tenga, el impacto que pueda. Entonces, este mundo que era regido por rabinos con autoridad, iglesia lo mismo, y con ley, es interrumpido por una revolución que cambió el mundo. Que dijo a la gente, no, pensá por vos mismo. Razoná, porque tu cabeza, la razón, te va a llevar a todas las conclusiones que necesitas sacar, y lo mejor que te puede pasar es pensar por vos mismo. Entonces, cuando apareció eso, el judaísmo tomó un paradigma nuevo de ser judío. Ese nuevo paradigma de ser judío, adelante, buenas, bienvenidos. Ese nuevo paradigma de ser judío, ¿cómo se llamó? Muy bien, movimiento reformista. Lo primero que aparece es el reformismo. ¿Y qué es lo que va a decir el reformismo? El reformismo va a decir, ¿saben qué, muchachos? La Torá es divina, es hermosa, es nuestro valor cultural, es el Quijote del pueblo judío, es el Hamlet del pueblo judío, es divina, pero a mí no me obliga, no es ley, es cultura, es sabiduría, es valores, es Dios, pero no es más ley. Ya te dijo Leo, le quitó, el movimiento reformista le quitó a la Torá la autoridad. Le dejó la interpretación, le dejó la cultura, le dejó la sapiencia, pero le sacó la autoridad que regla tu vida, que eso es alajá. Lo que nosotros llamamos la alajá es lo que regla tu vida. El reformismo le quitó en el origen ese nivel de autoridad. Sí, Leo. Esto es pleno siglo XVIII. 1750 se toma como un año medio general, y el gran pensador que desarrolló esto se llama Mendelssohn. ¿Está bien? En Alemania. Es el gran filósofo pensador que desarrolla estas ideas. Después, por supuesto, van a retroceder un poquito. Después van a bajar, porque les va a parecer que es too much. Que algo hay que ver, algo hay que arreglar. Pero en el comienzo somos judíos, creemos en Dios, son profundamente deístas, son creyentes, ojo con esas cosas, porque a veces uno dice, ¿cómo? Claro, el único arma que queda, Dios existe y yo creo en Él y me encanta rezar y me conecto con Dios y Dios, pero comer kasher, si tengo ganas como kasher, si no tengo, no. Si tengo ganas, entro a una sinagoga con la kipá puesta. Si no tengo ganas, entro sin la kipá. ¿Se entiende? Esto es lo que viene a cambiar. Entonces, atenta claramente contra la halajá. Como respuesta a esa reforma, como reacción, como vieron, tesis, antítesis, viene la ortodoxia. Y dicen, estos se volvieron locos. Estos muchachos van a terminar con el judaísmo. Lo van a arruinar. Mientras que los de la reforma dijeron, así vamos a salvar al judaísmo. Porque ahora que viene el libre pensamiento, el racionalismo y la modernidad y todo, si no permitimos que el judío sea moderno y sea judío,
va a elegir la modernidad y se va a quedar sin judaísmo. Hagamos una respuesta que le deje hacer las dos cosas. ¿Se entiende por qué hizo esto la reforma? O sea, la lógica es, a vos hoy te ofrecen conectividad en tu smartphone todo el día. No, los judíos no usamos conectividad porque es peligroso. ¿Qué decís? Bueno, tengo que elegir, me quedo con la conectividad, porque ustedes no van a largar el teléfono celular, los conozco, no lo larguen. O sea, cuando a vos te ponen la disyuntiva de elegir, vas a elegir, y al reformista lo que en el origen tal vez le preocupa es decir, voy a perder al judaísmo porque la gente va a elegir ser moderna. Hoy sabemos que no fue tan así, que la modernidad tiene un montón de quilombos, pero en el momento pensaban que era la panacea, la solución de todo. Entonces, la reforma viene a decir, si no hacemos esto, perdemos a los judíos. Y la ortodoxia dice, si hacemos eso, perdemos al judaísmo. No a los judíos, perdemos al judaísmo. Se va a perder. Entonces reacciona diciendo, se terminó. La halajá es la halajá y no se cambia ni una coma. Fosilizaron un organismo vivo que evolucionaba todo el tiempo. La halajá iba adaptándose a cada época. Ya vamos a ver algún ejemplo, pero en el siglo 7, 8, un judío se podía casar con cuantas mujeres pudiera mantener. Y después del siglo 10, y un rabino dijo, y no queda bien ahora. Entonces ya no se puede más con todas, con una sola. Y hay que adaptarse, hay que cambiar. Digamos, el judaísmo fue cambiando, fue adaptándose, fue encontrando más o menos cómo convivir. Y los muchachos dijeron, basta de cambios. Y por supuesto dijeron, nunca hubo cambios. Y ya reescribieron la historia para atrás y todo eso. Y dijeron, la halajá recupera toda su autoridad, 100%, y no se puede tocar ni una coma de la halajá. Bueno, tomaron como sentencia exactamente el último libro que había codificado en la Edad Media. Porque la Edad Media judía termina más tarde. Yo digo Edad Media y usted me va a decir, la Edad Media terminó en 1492, porque ustedes son expertos, o 1453. No. La Edad Media judía duró un poquito más y estamos ahí en el siglo XVI, XVII, con el último código medieval. Shulchan Aruch. ¿Lo dice Shulchan Aruch? Es halajá. No lo dice, no es halajá. ¿Está bien? Entonces, frenaron la evolución, pusieron un punto y lo hicieron rígido. ¿Y eso a partir de cuándo? Misma época. 1700. 1800, casi 1800. Siglo XVIII, si la reforma fue en 1750, esto es 1770, 1780, siglo XVIII. ¿El Shulchan Aruch establece la monogamia? No, la monogamia la estableció Rabbeinu Gershon Oragolá en el siglo X. No, mucho antes. Mucho antes. Para los que nacieron. Los sefaradim no, porque vivían en lugares donde se podía, porque vivían bajo países musulmanes. Entonces, mucho después. Bueno, entonces, hasta acá vamos bien. La reforma trajo lo suyo, la ortodoxia hizo la antítesis, y en el siglo XIX, ¿qué pasa, Elena? ¿Cómo? Más retrospectivo. Digo, porque esto, la ortodoxia dice en 1800 y lo otro retrospectivo. Al 1600 y pico. No, no es que es retrospectivo. Toma este libro como la última sentencia válida. No, me encanta esa pregunta, Leo, porque ese es el gran mito que ellos te quieren vender. Ellos te quieren decir que la ortodoxia es la continuidad judía sin cambiar desde siempre y que nosotros somos los judíos modernos que nos adaptamos a la modernidad y hacemos las cosas cómodas. No es así. Yo les aseguro, les voy a decir algo para que vean cómo pienso. Moshe se levanta de la tumba, se encuentra un ortodoxo y dice, ¿y vos quién sos? ¿Ustedes se piensan que Moshe se vestía de negro en el desierto? ¿Que Moshe estaban con rulitos acá? No. Pero les aseguro, o sea, el judaísmo fue evolucionando, viviendo la cada época, y el judío de negro es el judío de Europa central del siglo XVIII. No del siglo XII, XIII, o del siglo -4, o del -10. No es el judío. Es mentira marketinera de la ortodoxia querer decirte a vos que el verdadero judaísmo es ese.
Tampoco es el nuestro. Moshe se encuentra conmigo y me dice, vos un goy. O sea, ¿no? Está claro que no, yo no quiero decir que somos nosotros los verdaderos, no. Pero que ellos no son, se los aseguro. Ellos son una manera lógica, legal, interesante de entender el judaísmo. Sí, pero es una interpretación que nace en una época determinada respecto a una realidad que está ocurriendo y que intentan hacer algo. Ahora, para que vean, yo tengo algunas cosas como medio fuertes. Ellos dicen en su marketing que ellos son el verdadero judaísmo porque ellos no cambian la ley, nosotros la cambiamos, ellos no. La Torá dice, amigos queridos, que un judío no le puede prestar plata con interés a otro judío. Lo dice la Torá, escrito. Ah, eso sí lo cambiamos, porque eso me conviene. Lo cambiaron. La Torá dice escrito que el judío se puede casar con varias mujeres. No, eso lo cambiamos. Bueno, ellos también cambian. Eligen dónde cambiar. Ahora, ellos cambiaron menos cosas que nosotros, es verdad. Ahora, si eso es un valor, o sea, en un mundo que cambia, la vida es cambio. Si alguien quiere quedarse en el siglo XVIII y no adaptarse a los cambios, bienvenido sea. Pero nuestra propuesta es que la esencia judía fue seguir evolucionando y adaptándose a cada época. Y claro, hace 1000 años, ¿cuánto cambiaba la sociedad? Poco. Entonces el judaísmo tiene que cambiar poco. Hoy, ¿cuánto cambia la sociedad? Todos los días. Entonces, y sí, son más violentos los cambios. Sí, capaz que se nos fue un poquito la mano. Puede ser, ya te dejo. Que de algunas excepciones hicimos reglas, es cierto. Porque entendíamos que había que adaptar a pasos agigantados un mundo permanentemente en cambio. Ahora, así como a nosotros se nos fue la mano en los cambios, y lo reconozco, en el curso lo vamos a ir charlando, a ellos se les fue la mano con el freezer. O sea, solidificaron algo que no debiera ser tan solo. Sigue, perdón. Lo de la bicicleta también cambiaron, porque no era la bicicleta de 1400. Por eso, pero la fijaron en el siglo XVIII y la mantuvieron. Y vos vas hoy a Israel, andá a viajar en junio, julio a Israel, y vas a encontrar a personas vestidas de negro en Medio Oriente, en el desierto, con 60 grados, con Hamsin, que es un... y están vestidos de negro. Y vos decís, pero esperá, ¿qué haces así? No, porque Moshe, ¿qué Moshe? Eso es siglo XVIII de la Europa Central. ¿Y en Europa hacía frío? Sí. ¿Vestiste de negro en Europa? Te felicito. ¿Vestiste de negro en el desierto? Tamilliren. No tiene nada que hacer. Bueno, entonces como se generó esa reacción tan opuesta y tan fuerte, producto de la reacción de la reforma, viene un movimiento que nace con muy buenas intenciones, pero que no logró plasmar eso en el tiempo bien, que es el movimiento Mazortí. Porque no es que yo vengo acá a hacer propaganda política del movimiento Mazortí. El movimiento Mazortí anda para el Tujes hoy. O sea, no es que quiero decirle que es la solución, pero en aquel momento se presentó como diciendo, espera, es como bien cuando escuchás hablar a un kirchnerista y después a un, viste, encontrás de un pueblo de otro puesto, espera, despojémonos de los extremos. La Torá, ¿tiene autoridad? Sí, la tiene. ¿La halajá debiera ser obligatorio? Sí, por supuesto. ¿La interpretación puede adaptar las cosas al paso del tiempo? Y sí, parece lógico. Bueno, entonces, así como la reforma le quitó la autoridad al judaísmo y la ortodoxia le quitó la interpretación cambiante al judaísmo, el movimiento conservador quiere mantener las dos cosas. ¿Cuál es el lema, el eslogan? Tradición y cambio. Sí, sólido y líquido. Sí, luz y oscuridad. Tradición y cambio son opuestos. Está bien, es una tensión, hay que trabajar en esa tensión, pero ahí ya dejo, Flavio. Pero hay ahí una dificultad cuando vos sos político y querés ser Milei o querés ser kirchnerista, presentás muy bien lo que vos querés hacer, porque es bien extremo, te diferenciás del otro, tenés que digamos, ir hacia un lugar y no tenés grises. Cuando querés representar la amplia avenida del medio, anda a convencer a alguien de lo que querés decir, porque, pero espera, ¿tradición o cambio?
Bueno, 50 y 50. Bueno, pero ¿en qué cambias? ¿En qué traes? Es complejo. Está pensado para una élite intelectual. Es como que yo te diga a vos, o que vos vengas y me preguntes, ¿me pongo tefilim en Purim? Para los que llegaron tarde, porque fue un ejemplo que vimos al principio, perdón. ¿Me pongo tefilim en Purim? Mirá, vos tenés que pensar y yo te dé un razonamiento y te diga, tomá vos la decisión. Mucha gente necesita que lo religioso, que lo espiritual, le dé una respuesta, le diga lo que tiene que hacer, no que lo haga pensar. Y en el momento más Ortiz tiene ley, lo vamos a ir viendo, tiene como que responder, pero ¿saben qué? Hay muchas respuestas Mazortí que son, mirá, una parte de nuestro movimiento dice que no se puede, pero otra parte de nuestro movimiento dice que sí se puede. Vos podés elegir. Ah, es una joda esto, te voy a decir. O sea, hay gente que necesita estructuras, que necesita cosas más sólidas. Van a ver que el perfil de alguien que va a una ortodoxia muchas veces no puede estar con esas cosas, con esa ambigüedad o con esa apertura o con esa libertad. Entonces, ahí se genera un problema. Flavio. A nivel global, los judíos es un tercio más o menos. No. La ortodoxia, si hablamos de la ultra ortodoxia, hablamos de un 10%, si le incluís la ortodoxia es un 20% del mundo religioso. Les voy a decir cifras que hay en Estados Unidos o en Israel que son un poquito más claras, ¿no? La Reforma es el movimiento que más gente tiene en Estados Unidos y el que menos tiene en Israel. La Reforma tiene un 40% de la gente religiosa de Estados Unidos y el movimiento Mazortí tiene un 23% de Estados Unidos. Pero la Reforma tuvo 40 y pico hace muchos años, el movimiento Mazortí tenía el 30 y pico y hoy tiene menos del 20, creo. Te dije el 20 y pico, creo que ya bajó hasta menos del 20. Y la ortodoxia está creciendo. No son un tercio, pero el movimiento reformista se mantiene, el movimiento conservador baja y la ortodoxia sube. Y la ortodoxia sube, ya te digo, por dos grandes temas. El primer gran tema es porque los miedos de final de siglo y los cambios violentos y la soledad y la incertidumbre y un montón de descripciones que te podría dar de fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI hizo a la gente acercarse a una propuesta mucho más totalizadora en un mundo fragmentado y complejo. Entonces la ortodoxia captó mucho ahí desde el fin del siglo XX. Y la segunda gran razón es demográfica. Ellos tienen 6, 8 hijos por matrimonio, ustedes 2. Promedio. Yo me tengo 3. Pero promedio, entonces, por eso crecen. Ahora sí, habías levantado la mano. Buenísimo. Bueno. El movimiento Mazortí, ¿dónde nace? También en Alemania. Y después se muda, nace en Alemania, pero después rápidamente se muda a Estados Unidos y el centro del movimiento Mazortí en el mundo fue Estados Unidos mucho tiempo. Después abrió una sede muy importante en Jerusalén, pero sigue estando en Estados Unidos el poder. La Europa quedó básicamente ortodoxa o laica, digamos. El movimiento reformista y conservador en Europa tiene muy poca fuerza. ¿Cómo dijiste esos porcentajes en Estados Unidos? Pero ¿cómo es en Israel? En Israel tenés una primer gran división que es la más fuerte de todas, que es Giloní Datí, laico religioso. Esa es la gran división y ahí está la grieta en Israel, no entre los movimientos. Porque la reforma y el movimiento conservador en Israel son muy chiquitos. Y la ortodoxia entendió el juego político. Mira, el primer movimiento sionista fue el Mazortí, el conservador. La reforma y la ortodoxia boicotearon el sionismo, mal, y la ultraortodoxia hasta el día de hoy. Pero después descubrieron que la caja judía está ahí, que el poder judío se mudó para allá y que entonces la ortodoxia fue el que mejor entendió el juego político en Israel. Y el juego político me refiero a que son los que mejor armaron candidatos, se presentaron elecciones y manejan cajas multimillonarias en Israel con partidos ortodoxos. Esto lo hemos visto otras veces. Pero ¿por qué uno supone que esta tensión que había sigue hasta el día de hoy
evidenciada. Si uno quisiera razonar por qué culturalmente o convenientemente al judaísmo, que de por sí es chico a nivel mundial demográficamente, esto no tiene alguna forma de unión o digamos, de cosa que se haga más homogénea, digamos. Está bien, tal vez las otras religiones también lo tienen así tan diverso, pero ¿cuál sería el motivo? El ser humano, Martín querido, No es más. el ser humano, nosotros no queremos, o sea, todos nos gusta hablar de la unidad, pero con la mía no se toca. O sea, cada uno tiene su particularidad, su interés, su forma de ver, y incluso dentro de cada comunidad judía están los egos, la lucha de poder, las miserias humanas, todo es el ser humano. O sea, en la iglesia pasa lo mismo, eran los dueños del mundo, se dividieron en dos, se pelearon los cristianos con los católicos y se dividieron entre ortodoxa griega, ortodoxa rusa, y después se dividieron entre evangelistas, digamos, está todo dividido. El Islam es los sunitas, los chiitas, los alawitas. El ser humano es así, busca poder, busca sobresalir. Ser humano, es el ser humano. Bueno, Reforma, ortodoxia y movimiento conservador son tres maneras distintas de ver la halajá. Entonces ya hoy no tenemos una sola halajá. Nunca tuvimos una sola halajá. Yo les conté la semana pasada que el arroz es un ejemplo clásico, pero hay un montón, entre Ashkenazim y Sefaradí. Bueno, entre los movimientos, sí, pero entre los movimientos, o sea, entre Ashkenazim y Sefaradí, ¿se puede o no se puede? Bueno, pasa lo mismo con un montón de cosas hoy en día. Les doy un ejemplo más conocido para ustedes. Una mujer, ¿cuenta en el minyan o no cuenta en el minyan? El quórum de cantidad de judíos, 10, que hace falta para rezar, ¿es solo de hombres o cuenta mujeres? El movimiento Masortí hace 80 años que permitió que la mujer cuente. Y la reforma también. Y yo me encuentro con gente de nuestra comunidad que tengo que ir al cementerio y le digo, mirá que tiene que haber minyan. Ah, sí, 10 hombres, ¿no? Digo, no, las mujeres cuentan. No me digas, ¿de verdad contamos? Sí, hace 80, o sea, ni nosotros mismos lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay una competencia pública de cuál es el halajá. Lo mismo, el movimiento Masortí lo permite, el movimiento ortodoxo no. Entonces, lo que yo les quiero contar acá en este espacio es que la halajá no es más la halajá. Tenemos sistemas legales distintos. Y vos querés unidad. Y las cosas que un movimiento permite y otro lo prohíbe, le genera confusión a la gente. Les voy a dar otro ejemplo que acá no es tan común porque no hay reforma, pero en Estados Unidos es muy común y acá tal vez algún día sea mucho más común. Ya te dejo la pregunta. ¿Cuál es la definición de judío? ¿Quién es judío? Hijo de madre judío converso. Muy bien. Martín dio la definición de judío de la ortodoxia y del movimiento conservador como si fuera una sola. La reforma no está de acuerdo con lo que dijiste vos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para la ortodoxia y para el movimiento conservador, judío es hijo de madre judía o aquel que elige ingresar al pueblo judío. Para la reforma, judío es hijo de madre judía y o padre judío y aquel que decide ingresar al pueblo judío. Es la reforma que defiende también el... ¿Quién tiene razón? Y entonces viene un ortodoxo y te va a decir, nosotros no cambiamos la ley. Entonces, la ley es que es judío, el hijo de madre judía, y nosotros no cambiamos. En cambio, estos modernos te facilitan porque quieren cambiar y son así marketineros y te arruinan el judaísmo. Y yo le digo, pero espera, escuchame una cosa. A ver, déjame pensar. ¿Quién fue el primer judío? Abraham. ¿Y el hijo de Abraham fue judío? Sí. ¿Pero por qué? Si Abraham solo era judío. No, Sara se convirtió. ¿Dónde está escrito? Se convirtió, te lo juro. Bueno, ponele. Itzhak es judío, porque Sara se convirtió y Abraham era judío.
Y Abraham también se convirtió. Itzhak, ¿con quién se casa? Con Rivka, que era de la familia. ¿Y también se convirtió? Obvio, si estaba ahí Lambrot y se convirtió. Bueno, ok, ponele que sí. Nació Jacob. Y Jacob se casa con dos hermanitas que eran de esa familia, ponele que se convirtieron, y con cada chica trajo una esclava, una shifja, se dice en hebreo, pero trajo una ama de llaves con funciones completas al matrimonio. Y Jacob tuvo hijos con las 4. O sea, con las 2 chicas que ponele que se convirtieron y con las 2 empleadas también se convirtieron. Ponele. Y ahí salen las 12 tribus de Israel. ¿Y quién era? ¿Por qué eran judíos? Porque el papá era judío. Pero vamos a suponer que todas se convirtieron. Bueno, Moshe. ¿Con quién se casó Moshe? ¿Con quién se casó Moshe? No era egipcia. Con. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Muy bien. Zipora o Séfora en castellano. Zipora tenía una línea de cosméticos muy conocida, pero aparte de eso, Zipora es la hija de un sacerdote midianita, o sea, recontra Urta Chigoy. ¿Está bien? Cuando digo Goy, es pueblo, no es nada despectivo, ¿sí? Goy es pueblo, se utiliza para alguien de otro pueblo. Entonces, la Torah, amigos, es patrilineal. El Talmud lo va a cambiar, pero la Torah es patrilineal. Y les voy a dar el último ejemplo para que vean que claramente es así. En la época del Talmud ya no había más Kohanim. No es que no había más. No había más función Kohanim. Entonces no hacía falta cambiarlo. Entonces, ¿quién es Cohen? El hijo de un papá Cohen. Porque en la Torah era todo patrilineal. En la época del Talmud no hubo que cambiar eso porque ya no había función sacerdotal. Entonces no lo cambiaron. ¿Me siguieron? Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El reformista que se volvió a la Torá o el ortodoxo y Moito Masortí que te dice que seguimos lo que el Talmud cambió? No importa, nadie puede tener la soberbia de decir yo tengo la razón y tú estás equivocado. Eso es lo que hay que cambiar. No me asusta la división por convicción. Me asusta la intolerancia con lo distinto. Porque si yo tengo esta vida alágica judía, la que proponemos acá, que está alineada con Masortí, pero yo no coincido 100% con la Masortí. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Digamos, como a ustedes les pasa conmigo, hay cosas que no les gustan y otras que odian, pero digamos, nadie está de acuerdo con todo, salvo yo con Pucci y el resto, digamos, uno encuentra cosas que no está de acuerdo. Bueno, convivo yo dentro del método Masortí, hay cosas que acuerdo más, cosas que tengo que aceptar porque soy parte, pero no estoy de acuerdo del todo. Y si vos venís un día y decís, Fabi, estuve un tiempito acá, me parece que quiero otro tipo de judaísmo, ¿qué me recomendás? Yo busco algo más parecido a la ortodoxia, ¿a qué templo puedo ir? Yo le voy a decir, qué bueno, te deseo lo mejor y te recomiendo que vayas a tal lugar por tu perfil, Si lo mismo pasa allá, y va una persona y dice, ¿sabes qué? Vengo acá, no me hallo con tu judaísmo, no me sirve, no me cierra, ¿a dónde me recomendás un poco más liberal? ¿Qué te va a decir el rabino ortodoxo? Esos no son judíos. O sea, anda a la iglesia, no vayas al antro. ¿Por qué? O sea, el problema es la intolerancia. Pensemos distinto, discutamos, charlemos, veamos qué sirve más, qué tiene más sustento. Pero cuando vos sos el dueño de la verdad, no hay más para hablar. Para eso está Twitter. Cuando vos sos dueño de la verdad y no querés charlar con nadie, usa Twitter y decís lo que quieras. Cuando vos querés entender, cuando digo esto es porque en Twitter generalmente todos te putean y esas. Cuando vos querés entender, está bárbaro comprender los procesos históricos que llevan a determinadas cosas y que las decisiones o las circunstancias van afectando la manera de vivir. Y eso es lo que pasó en el judaísmo. Y eso da nacimiento al último punto del desarrollo de las fuentes judías, de las fuentes de la halajá, con lo que llaman shutim. ¿Alguien conoce la palabra en hebreo? Shutim no es una palabra, es una expresión, son siglas. ¿Alguien sabe lo que son shutim? No. ¿Pero de dónde viene? Shutim en hebreo viene de Sheheilot u Teshuvot. Preguntas y respuestas. La sigla
de She'eilá, I, en hebreo es I, Teshuvot, Sheilot Uchuvot, es Shut. Y el plural es Shutim. ¿No importa? Estos son preguntas y respuestas. A partir de que nacen los movimientos religiosos, siglo XVIII y siglo XIX, cada movimiento religioso conformó una asamblea rabínica. Y la asamblea rabínica es donde se juntan los rabinos una vez al año y les llegan las nuevas preguntas de Halajá. Una nueva pregunta de Halajá. ¿Está permitido la inseminación artificial para la reproducción de una familia judía? ¿Está permitida la donación de un órgano para la continuidad de la vida de un judío? ¿Está permitido que un judío viaje en plato volador en Shabbat? ¿Está permitido que un judío lea el periódico en Shabbat en digital? No se puede escribir con sistema analógico, pero se puede escribir con sistema digital. No se pueden sacar fotos en Shabbat, pero se puede. Voy a contar una cosa que me dijo una vez un papá de Barnizá. De otra época, no filmábamos acá en Shabbat. Me dice, yo te pongo en tu sinagoga en Shabbat la toma de una imagen de una cámara, pero pongo el server en un país tan lejano que Shabbat ya terminó. Entonces, tomamos la imagen acá, porque lo que no se puede es escribir. Tomamos la imagen acá, pero la escribimos en China. No sé. ¿En dónde? Que no era Shabbat. Claro, ya pasó Shabbat. ¿Me dejás filmar decir el aniversario de mi hijo? Otro día les vamos a contar por qué y todas esas cosas. Pero lo que les quiero decir es que surgen preguntas todo el tiempo. Una pregunta. Todas las propuestas que se llevan, ¿las recoge cada rabino de su comunidad y las lleva a esa reunión anual? Cuando surge una pregunta, generalmente funciona que ustedes, no sé, ponele que vos. Alguno de ustedes me preguntó, ¿puedo tomar Viagra? ¿Es kasher el Viagra? Entonces, ponele que yo no conozca los elementos que hay adentro. O sí, y veo que dice extracto de porcino. Entonces, bueno, yo ya sé, para cosas médicas, las cuestiones no es alimento, no es comida, se puede tomar cualquier medicamento, no sé. Es más fácil eso, pero ponele que vos tengas, no sé, hay un nuevo método para inseminación artificial, un nuevo, que funciona distinto. Bueno, vos me metés a mí, che, ese método nuevo, ¿es kasher? ¿Se puede usar? Y yo no sé la respuesta. Entonces yo la elevo a la Asamblea Rabínica. La Asamblea Rabínica durante el año va recogiendo preguntas y una vez por año se reúne, hacen comités, discuten y publican respuestas. Entonces todos los años hay shutim nuevas de cada movimiento. ¿Tres movimientos? Cada una tiene suyo. No se tocan. No se conocen, no se hablan, no existen. Las asambleas son los rabinos del mundo y dentro a las asambleas, el movimiento Masortí está organizado así. Tiene una asamblea regional latinoamericana, tiene una asamblea del norte en Estados Unidos, Canadá y no sé qué más, tiene una europea con muy poco funcionamiento y una en Israel. Las que realmente producen shooting son las de Israel y las de Estados Unidos. Y en general las de Israel son mucho más de derecha, las de Estados Unidos son mucho más liberales. Esa es la composición de nuestro movimiento. Hay una organización que mismo proyecto para la No entiendo. Pero todo es medicinal. Es medicinal, no para. Ah, no, bueno, pero yo está bien, usé un mal ejemplo porque tenía que haber sido un medicamento para la salud. Pero los medicamentos para la salud, no importa que estén hechos, si hay un médico que lo avala y que es un medicamento, se llama Davar Ajer, ya no es más comida, ahora es otra cosa. Y esa otra cosa es un medicamento para salvar una vida y se toma. O sea, no es un problema. Pero era un ejemplo, ya vamos a ver ejemplos claros de halajá. Acá lo que les quiero contar, ¿qué son las respuestas? ¿Cómo es hoy en día la halajá? Y esto es absolutamente dinámico. Y como todo, están publicadas en internet, están todas las chubot de cada movimiento, y si vos tenés dudas, te acercás ahí. Sepan que hay ya una versión de inteligencia artificial rabínica, y vos le podés preguntar la duda religiosa que vos tengas, y te contesta
Es una versión del ChatGPT, pero rabínica. Algún día se las voy a mostrar. ¿De qué movimiento? ¿O hay una para cada uno? No, me imagino que debe ser ortodoxa. Porque, les voy a decir por qué es ortodoxa. Porque, para que sepan algo, me picó un mosquito, todos tenemos miedo. ¿Por qué seguramente es ortodoxa? Porque la población comunitaria de la ortodoxia suele preguntar mucho más qué permite y qué no permite el judaísmo. Yo siempre les cuento en chiste que yo estudié años y años en Israel, soy un intensivo de preguntas que nunca me hicieron. O sea, me acuerdo que cuando estuve en Israel me leí un libro entero así que se llama Bazar de Jalab. Todas las leyes respecto a si mezclaste carne con leche. ¿Qué pasó si un cuchillo tocó una feta de queso, que es un cuchillo? ¿Cómo se cayeriza? ¿Qué se puede cayerizar? Que me acuerdo en ese momento, lo estudié de memoria. Nunca lo usé en mi vida. Nadie de la comunidad vino y dijo, che, Fabi, ¿qué me pasa? O sea, nada. Entonces, la gente no pregunta mucho en nuestro mundo de las cosas alágicas. Sí preguntan mucho de cementerio, siempre cuento lo mismo. Las cosas que más me preguntan son más tienen que ver con la muerte y algunas cosas que tienen que ver con alguna fiesta, especialmente con Yom Kippur. Con algún hag. El resto en general, poquito. Cuando alguien invita a comer a su casa puede tener alguna pregunta de kashrut con respecto a algún invitado, esas cosas. No mucho más. ¿Tuviste la oportunidad de aportar una inquietud al chitín? No. No, porque la verdad hoy se transformó en un órgano político y hoy lo que más en boga está, lo que más discuten, es estos cambios para la modernidad. Ahí se trabajó mucho si aceptamos en las conversiones, si aceptamos matrimonios igualitarios entre dos hombres y dos mujeres, si aceptamos la patrilinealidad, todas cuestiones más que más tienen que ver con política y con ley judía. Porque la respuesta puede ser sí o no, y es más tu ideología lo que va a ser por un lado o para el otro. Y lo que entendemos hoy es que el movimiento reformista y el movimiento conservador discuten estas cosas con ideología y después buscan las fuentes para sostener lo que la ideología manda. No sé cómo se llama ortodoxa, pero no lo conozco. Debe haber algo parecido. Pero, porque por algo son tan flexibles para lo económico y no son tan flexibles para otras cosas. Sí. Cuando hablas de ortodoxia y la ortodoxia está tan subdividida, en estos campos, ¿se reúne con ortodoxia por igual? No. Tienen su posek alajá, el que fija alajá de los sefaradim clásicos, tiene su posek alajá de los místicos, tiene su posek alajá de los ortodoxos de centroeuropeos, o sea, todo dividido, sí. Y nosotros en nuestro movimiento publicamos diversas respuestas, y algunos siguen Israel, otros siguen Estados Unidos. De Estados Unidos, como les dije antes, una pregunta que llega a la Asamblea Rabínica de Estados Unidos está conformado por 25 rabinos el análisis de la pregunta. Entonces, la más clara, si quieren, es el tema de si el judaísmo acepta o no la homosexualidad. Entonces, se reunieron los 25 rabinos y produjeron 4 respuestas distintas. Hay 4 respuestas, porque hay una que dice sí y explica por qué, otra que dice sí y explica otro por qué, otra que dice sí y explica otro por qué, y una dice no. Entonces, y dice que no porque hay una cita textual en la Torá que dice que está prohibido. Digamos. Entonces, ¿cómo? Claro, cuando la respuesta tiene un porcentaje de mínima de rabinos que avala esa respuesta, se publica. Y están las 4 tienen identidad. Cada rabino de cada lugar decide cuál de las 4 acepta para su comunión. Y eso ya es lo que ya los dije antes, que se llama Mara de Atra. La autoridad de la halajá de cada comunidad es quien decide. Ahora, en el fondo, la autoridad es de ustedes. Porque yo soy el Mara de Atra mientras ustedes quieran. Cuando no, me echan, traen otro rabino y tiene otro Mara de Atra. Entonces, esto no es como la iglesia, ¿no? Lo digo porque la iglesia te pone el papa y ya está, te puso. Acá hay un Mara de Atra que dirige qué respuesta aplica a su comunidad. Y tengo la autoridad mientras ustedes me la den. El día que me la sacan, la sacan. Y por ejemplo, nosotros que está Debbie, no importa, el Mara de Atra soy yo. Mientras yo sea el rabino de la comunidad, soy yo.
Ustedes pueden decir, bueno, ahora queremos que sea débil. Y yo puedo decir, bueno, acepto que sea débil y me corro a un costado, o digo, no acepto y me voy. Pero, ¿se dan cuenta? O sea, esto funciona así. La autoridad rabínica es vertical. Sí. Es solamente control legal que hace la autoridad rabínica, no se tiene la resistencia. Eso es a nivel consultor o ayudarte a pensar, y eso lo hacemos cualquier rabino en horizontalidad, y uno podría pedirle su opinión al rabino que quiera, pero ahí, como no es obligatorio la respuesta, hay gente que es honesta y va a su rabino y le pide su opinión y se lleva su opinión, y hay gente que busca el rabino que le dé la opinión que él quiere escuchar, y me lo contaron con mucho orgullo. Tengo gente que me dijo, no, yo tomé una decisión y solo la tomé porque un rabino me lo autorizó, si no, no lo hubiera hecho, que fue eutanasia, que es un tema muy complejo que sí, podemos estudiar. Me dijo, no, yo quería practicar eutanasia y fui a mi rabino, y mi rabino me dijo que no, y a mí no me gustó esa respuesta. Y fui a otro que me dijo que sí, y hice lo que él me dijo. No hiciste lo que te dijo, hiciste lo que querías dar y encontraste a alguien que te lo avaló. Entonces, cuando uno quiere honestidad, digamos, uno tiene que ir a tener un rabino y seguir su consejo. Cuando le empieza a hacer ruido el consejo al rabino, una vez, dos veces, tres veces, decir, bueno, quizás no es más el rabino para mí. ¿Está bien? Y si no soy yo, lo pueden cambiar, pero a mí no. Pero estoy pensando en el caso de decir con 4 respecto a la homosexualidad. Si no recuerdo mal, el que se ve de la Torá dice, no estarás con un hombre. Esa es una de las fuentes que lo prohíben. ¿Cuál sería para sí cuando está escrito que no? ¿Cuál sería el argumento para sí si se dice que no prestes plata con interés? Lo encontraron. Y hoy se lo prestan. Los ortodoxos prestan plata entre ellos. Con interés. Hicieron un contrato y dicen, bueno, ahora somos socios y me estás pagando ganancia futura. Bueno, hay una respuesta, lo tenemos que estudiar en profundidad, pero una respuesta dice, en la época de la Torá los únicos casos que aparecen en la homosexualidad son de violación, son de sometimiento. No es de igualdad, de amor, de encuentro entre dos personas que se aman. Entonces, en la Torá lo que prohíben es la homosexualidad de sometimiento, como era en el mundo griego, donde había uno con poder y uno sometido, un maestro y un alumno, y había abuso de autoridad. El amor es otra cosa. Te di hay varias respuestas distintas, digamos, no es la única, pero siempre, cuando uno quiere interpretar, siempre lo puede hacer. Sepan que uno puede cambiar todo y justificarlo. Eso es parte de la naturaleza humana. Me pareció que debías levantar la mano, perdón, dale. En el judaísmo, digamos, en general, en la parte que decide, digamos, no tomar un camino religioso, esto tal vez si te voy a preguntar no tiene mucha importancia, pero en el mundo religioso de cualquiera de las vertientes que hablamos, ¿no está la idea permanente de que el judaísmo es comunitario y solo comunitario y por lo tanto, digamos, la consulta o el hacer lo que dice el rabino de esa comunidad es la línea a seguir? Y eso sería lo mismo que decimos mala de otra o es otra cosa. Digamos, porque vos diste un ejemplo en el cual uno ve y le consulta a otro, entonces, digamos, pertenecería a otra comunidad. Pero no, porque el campo que él me preguntó no es el alágico, es el de ética, el de opinión. Una cosa es, ¿me pongo o no me pongo tefilim en Purim? Eso te tiene que decir tu rabino, que es la autoridad de tu lugar. Ahora, rabino, una persona me prestó plata y no me la devolvió, ¿tengo que hacerle juicio? ¿Qué debería reclamarle? ¿Le cuento al hijo que el papá me debe plata? Ya ahí hay veces que hay cosas de halajá y hay cosas que son de ética y que uno tiene que saber qué contestar. Y ahí hay un poquito más de libertad. En la ley, no. Quiero terminar con esto, que esto sería la fuente que explicaría por qué nos permitimos hacer todo el desarrollo de halajá. Yo les presenté a ustedes qué es la halajá. Después le dije el desarrollo que hubo de halajá en el tiempo. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué pudo haber un desarrollo de halajá en el tiempo? ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Una fuente que lo permite, esto es quinto libro de Torá de Barim, es Deuteronomio, su capítulo 17, versículos 8, 9, 10 y 11. Deuteronomio, capítulo 17, dice: cuando te quedare oculto a ti un caso para juicio, no sabes cuál es el veredicto, hay un juicio y no sabes qué hacer. Entre sangre y sangre, un problema de alguien mató a alguien. Entre pleito y pleito, una diferencia, una pelea, una discusión, no están de acuerdo. Entre herida y herida, alguien se lastimó, no se lastimó, ¿qué pasó? Casos de controversia, entusiasmo, cosas que no sabes cómo resolver. Es un problema y no sabes qué hacer.
te levantarás y ascenderás al lugar que habrá elegido Adonai tu Dios. Hay un lugar que Dios eligió. En la antigüedad, ¿cuál era ese lugar? Jerusalén. Jerusalén, el templo de Jerusalén. Y te allegarás a los Kohanim, que eran los que estaban a cargo, los que atendían el negocio en el templo, que eran de la tribu de Leví, o al juez que hubiera en esos días, e inquirirás y te aclararán el veredicto del juicio. O sea, la Torá tenía previsto que por más que la Torá te dio la halajá, la ley, y te dijo cómo cumplirla, te va a pasar que van a pasar los años y no vas a saber cómo cumplirlo. Y entonces vas a ir a la autoridad de aquel momento y le vas a preguntar, che, ¿qué hago? ¿Cómo es este veredicto? ¿Cómo es este juicio? ¿Cómo es esta interpretación? ¿Qué debo hacer? Y habrás de hacer según la sentencia de ellos. Y si vas y preguntás, hacele caso. No es una pregunta retórica, no es una pregunta intelectual o filosófica. Es una pregunta para que cumplas con la sentencia que te digan. Desde el lugar aquel que habrá de elegir Adonai y cuidarás de cumplir. Hay que cumplir. Esa halajá es ley. ¿Y la ley la van a dar rabinos, personas? Sí. Cuando no haya más Dios ahora presente como está en la Torá, vas a ir a Fabi, le vas a decir, ¿qué hago? Fabi te va a decir, y vas a decir, sí, Fabi. De acuerdo con la Torá que te hayan de enseñar, y según el juicio que ellos te digan habrás de hacer, no te apartes de la sentencia que te harán de dar ni a la derecha ni a la izquierda. Esta es una hermosa fuente, una hermosa cita de la Torá de por qué era la halajá fue posible. La misma Torá tenía previsto que el mundo iba a evolucionar, iba a cambiar, iba a desarrollarse, que vos ibas a tener dudas de cómo se aplica y que vas a ir a los sabios, les vas a preguntar y te van a decir. El único problema que tenemos en el pueblo judío es que no nos ponemos de acuerdo quiénes son los sabios. ¿Quiénes son los sabios? ¿A quién le hago caso y a quién no? Si se viste de negro es más sabio. Si tiene barba y usa rulitos es más sabio. Tiene más autoridad porque tiene un mejor look. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que decidir. ¿Quién es la persona a la cual le preguntarían cómo comportarse? Y esto, por eso cierro definitivamente, es aplicable a la vida ritual, a la vida civil, a la vida comercial, a la vida familiar, a la vida ética, a todo. El judaísmo no se ocupa solamente de lo ritual, se ocupa de la vida. Por eso, halajá, ¿cómo querés caminar por la vida? ¿Cómo querés pagar impuestos? ¿Cómo querés comportarte con tu esposo, esposa, amigo? ¿Cómo querés formar una sociedad comercial? ¿Cómo querés levantar un cheque que diste a 90 días? ¿Cómo querés responder a una ordenanza municipal que pide algo de tu negocio? ¿Cómo pagás un sueldo? Todo. La halajá abarca todos los aspectos de tu vida. Civil, comercial, penal, todo. Así que esta es la materia en la que nos estamos empezando a adentrar. Último concepto que dijiste, ¿quién es el sabio? Es la discusión. Es el equivalente de lo que digamos de tener un jajam. No, porque ese es un ejemplo de lo que es Maises. ¿Quién es Amiu Jajam? Alomed Mikoleja, el que aprende de todos sus prójimos. Eso es una enseñanza de vida de todos los días. Pero acá es, ¿a quién le vas a dar autoridad para legislar tu vida? ¿A quién le preguntarías? ¿Tenés que hacer un acuerdo comercial o tenés que comer kasher? ¿A quién le preguntás? A ese le vas a dar el título de sabio de esa categoría. Bueno, les agradezco. Tienen 10 minutos de recreo y siguen con Debbie dentro de 10 minutos. Los que llegaron más tarde, ¿se quieren poner presente acá? Me voy a volver a conectar con esto. Lo pasan, Martino. Gracias. Perdón. Empezamos por Zoom también, ¿no? Chao, gente. Nos vemos. Empezamos por Zoom también. ¿La semana pasada? No, hoy. Ah, empezaste por... Sí, anotate. Sí. ¿Lo escuchaste desde